Buenas tardes a nuestros compañeros. Antes de entrar al tema que queremos dedicarle este comentario, queremos lamentar la muerte de Simón Alfonso Pemberton, de los narradores dominicanos de deportes, el más conocido en el ámbito de la hípica. No era el único campo en el que se desempeñaba en la comunicación, incluso le recuerdo algún programa de televisión, de comentarios deportivos y de otra índole. Esa curvita de la Paraguay famosa porque el hipódromo Perla Antillana, su óvalo, una de sus dos curvaturas del óvalo, daba ciertamente a la confluencia ahí de la Tiradentes con Paraguay. El otro óvalo daba pues hacia la calle que media precisamente entre la hoy Plaza de la Salud y el Estadio Quisqueya. El Perla Antillana fue sin duda escenario del desarrollo de su carrera, luego trasladó esas actividades al hipódromo Quinto Centenario, pero su forma de narrar y sus increíbles habilidades para describir un deporte tan difícil como la hípica, yo creo que se han convertido ya en parte de esas frases que el pueblo dominicano, incluso muchas veces sin conocerse necesariamente el origen por el interlocutor, pues son utilizadas. A correr fanáticos y entre otras inflexiones que hacía al momento de escribir la carrera. Le tocó sin dudas divertir, entretener a toda una generación. Mucha gente no recordará que la hípica incluso llegó a generar una especie de subeconomía aquí en la capital, puesto que cuando estaba el Perla Antillana no se hacía tan caro en un momento acceder por parte incluso de propietarios medianos, pequeños, al mundo de los establos y los caballos. Ya luego sí se encareció mucho. Y señores, había todo un submundo, una subeconomía alrededor del Perla Antillana que luego fue bastante disminuida con su traslado al Quinto Centenario. Pasa sus restos y de verdad que fue un enorme placer, maestro, conocerle, tratarle, aunque fuera en los pocos espacios donde coincidimos. Quiero dedicar el resto de nuestro comentario, que es el que concluye este segmento, a un tema muy fuerte, duro, difícil para mucha gente de describir, sobre todo si cuando lo hace se quiere salir de las luchas ideológicas y de los campos que se dicen representan a un lado y otro. Hablo hoy por mí mismo, no me represento a más nadie que a mí mismo, y quiero sobre todo hablar, como trato de hacer siempre ante estos micrófonos, con la condición más importante, que es la sinceridad. Y si soy sincero, puede que esté equivocado o no, pero trato con eso de ser veraz. Y es el tema del aborto. ¿Cuál es la posición, señores, que tienen o tenemos o tengo aquellos que nos identificamos con un discurso de libertades individuales y con un discurso que más que nada trata de reconocer cuáles son las circunstancias reales que tiene ese tema en el país? La discusión sobre el aborto en países que como el nuestro, que son de las escasas naciones en el mundo, donde todavía hay un impedimento, al menos desde el punto de vista legal, total. Desde el punto de vista legal pertenecemos a uno de los pocos países en el continente que tiene pues un código penal antiquísimo por demás y donde no se reconoce ninguna variante, ninguna situación. Esto nos hace pertenecer a una ínfima minoría de la que yo personalmente no tengo por qué sentirme ni orgulloso ni nada por el estilo. Nicaragua, por ejemplo, el país de la llamada Revolución Sandinista, atención, Germán Reyes, progresista, decidió retornar hace pocos años, justo en este gobierno que todavía sigue encabezando el señor aquel que ni siquiera me acuerdo ni me interesa su nombre, su esposa, insistió para retornar a la condición anterior a 1979, que era el impedimento del aborto. Es decir, que las naciones que acompañamos en ese sentido no son necesariamente un símbolo, yo diría, de lo que nosotros quisiéramos ser. Eso es lo primero. Ahora bien, a quienes nos identificamos con las ideas que entendemos son de la libertad y que comenzamos nuestro discurso con la defensa de las libertades individuales, ¿qué creemos? Miren, a mucha gente le sorprendería que algunos de los autores más importantes de la escuela de pensamiento libertaria, no solo económica, sino social, eran abanderados del aborto y lo eran en una época tan dura como los años 50 y los 60. Ayn Rand, esa mujer de discurso duro, ácido, agrio y que explicaba las cosas en las que creía sin nada de corrección política, decía Ayn Rand que era absurdo pensar que alguien antes de nacer tuviese derechos. Ella era tan cruda como eso.
y decía que era imposible que el feto, pues en una ponderación de derechos, tuviese los mismos que la madre que lo lleva en su cuerpo. Así de cruda era, ¿eh? No necesariamente lo decimos porque estemos al tanto al 100% de lo que ella decía, creemos que hay matices, pero ella era así de cruda. Lo digo porque muchos libertarios, que sobre todo llegan al libertarismo desde el conservadurismo, ignoran olímpicamente esas cosas y las ignoran aún leyéndolas. Luego me voy a Murray Rothbard, quizás uno de los talentos más influyentes en el mundo del libertarismo moderno, tanto así que de las ideas de Rothbard nace la escuela incluso que va del otro lado, que es el anarcocapitalismo, que es la idea de un mundo no solo con un Estado reducido, incluso hablan de la aniquilación del Estado, así mismo como el comunismo dice que el comunismo es la etapa superior del socialismo, donde ni siquiera el Estado iba a ser necesario porque se van a eliminar las clases, vaya utopía. Pues el anarcocapitalismo bordea esas ideas y habla ya de que el Estado ni siquiera era necesario, de que hasta la policía o el ejército podían brindarse a través de agencias privadas. Es una idea extremista, en tanto yo siento que ningún Estado del mundo ha comprobado que esas cosas puedan llevarse a cabo. Ahora, el señor Rothbard, dentro de sus ideas, muy interesantes muchas de ellas, y donde sus textos son fundacionales para esa escuela de pensamiento, ¿saben qué decía? Era más crudo todavía que Rand. Decía, llegaba al extremo de decir Rothbard, que el feto existía dentro del cuerpo de la madre parasitando sus capacidades naturales, consumiendo sus alimentos, afectando su salud. Él llegaba al extremo de decir que el aborto, por lo tanto, era una decisión, además libérrima de la mujer, iba más lejos que Rand, y decía que la presencia del feto era similar a la invasión de su propiedad o del cuerpo de cada uno de nosotros. Yo creo que pongo el ejemplo para que sepan dónde estaban los pensadores de hace medio siglo, de la escuela que nosotros decimos adscribirnos y defender. Obvio, hay matices, otros no necesariamente llegan a ese nivel, otros van directamente a la lucha ideológica, recuerdan en sus textos, como pasa creo que con Hans Hope y con otros, que el primer país, por ejemplo, del mundo que admitió el aborto como política fue la Unión Soviética. Y mencionan ese ejemplo, luego el de China Popular o el de otras naciones, en el entendido de que esas decisiones llegaron necesariamente de países colectivistas, de países donde habían dictaduras y donde había como ideología estatal la guerra de clases. Sin embargo, tengo para decirles que esa no necesariamente es una posición racional. Y voy a citar un caso. Las leyes de protección del medio ambiente y de respeto a los animales más avanzadas del mundo en algún momento la tuvo la Alemania nazi. Y no porque la Alemania nazi tuviera esas legislaciones, no porque Hitler fuera un amante vegetariano de los animales y una persona con cierto idealismo medioambiental, no por eso quiere decir que esas ideas tengan que ser deleznables, tengan que ser malas, no deban ser imitadas o incluso estudiadas, como han sido, y de hecho han sido adoptadas en muchas naciones del mundo, porque hayan tenido en algún momento un punto de avance dentro de un régimen de esa condición que yo, por cierto, abjuro totalmente de todos los colectivismos, todos. Esa situación nos lleva a una pregunta racional. Bajamos ahora del campo teórico al racional. Yo le pregunto a los conservadores dominicanos, a los que incluso se circunscriben a una posición libertaria como la que yo trato de defender, o incluso a los otros, de otras posiciones, socialdemócratas, cualquiera, donde usted se considere. El Estado dominicano ha cumplido su rol supuestamente según la ley que hoy por hoy prohíbe, persigue, previene el aborto. No, ha fracasado, como ha fracasado miserablemente en el intento de regular otras actividades individuales. Por lo tanto, lo que se tiene en la práctica es una violación abierta, consuetudinaria, del tema del aborto, que divide, eso sí, socioeconómicamente, a las mujeres que se ven en la necesidad, en la opción, en la inclinación, cualquiera que sea, de decidir ir al mundo, ya ahora sí, en negro, clandestino en teoría, ¿verdad?, del aborto. Pero los abortos no se producen porque el Estado dominicano tenga como credo legal su prohibición. Eso es falso. Eso es un embuste de aquí a donde usted quiera medirlo. Entonces, seguir pensando, a mí me da la impresión que porque siga dentro del Código Penal una prohibición total, completa, y que eso va a mantener al pueblo dominicano que tiene la Biblia, la bandera y todo aquello, nos va a mantener puros castos y lejos del pecado, a mí me parece que es una ingenuidad que va más allá de una ingenuidad y de candidez. Está revestida de irracionalidad. El Estado
ha demostrado que en diversas materias no es capaz de regular la interacción de los individuos unos con otros. Otro campo que suele citar mucho un compañero mío aquí, a veces en broma, a veces en sorna, a veces en serio, y yo lo cito muchísimas veces, es el que está relacionado con las adicciones personales, al alcohol, a las drogas, donde se da una situación donde el Estado, con su prohibición, ¿qué hace? Automáticamente bautiza un mercado negro, clandestino. Siendo esa situación, voy a terminar diciendo porque el tiempo se nos va, ¿puede un Estado con los problemas institucionales como el nuestro, cuando ya otros entendieron que no y llevaron al referéndum? La Italia de los años 80, la España de los años 80, entre otras naciones avanzadas, y donde, por cierto, los conservadores, hay que decir que tienen mucho más poder, y donde existen partidos más sólidos que defienden el pensamiento conservador, ya aceptaron o vía un referéndum o vía legislación, o algunos causales o todos. Yo creo que tenemos que desengañarnos quienes nos sentimos defendemos una parte del pensamiento que va del otro lado. El Estado difícilmente puede remediar y puede garantizar el cumplimiento de una prohibición total en ese campo. Vamos a sincerizarnos. Mientras nos sincericemos y entendamos los límites que el Estado tiene en el alcance de esa política que hasta ahora tenemos, entonces, con su fracaso, si lo comprendemos, vamos a entender que al final abortará quien quiere, quien hará el intento por hacerlo, independientemente de si será de manera clandestina o no, poniendo en riesgo otras cosas. Yo creo que si se ve la realidad, va a ser más fácil llegar a un consenso en toda la sociedad dominicana sobre un tema tan escabroso y de que conste, del que nadie se siente orgulloso, ni quien aborta, ni quien entiende que no se debe abortar. Vamos a la pausa.